están? Bienvenidos a la mesa de análisis, iniciando el lunes con los temas que pues trascienden a nivel estatal sobre todo. Este día le doy la bienvenida con muchísimo gusto, como todos los lunes. Marco Antonio, bienvenido. Hola Jorge, buen día. Mauricio, buen día. Rogelio, y como siempre al auditorio, buen día. Bueno, Rogelio, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días al auditorio, buenos días a mis amigos de la mesa. Mauricio. Gracias, Jorge, buenos días al auditorio, buenos días a la mesa, buenos días pues a todos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el tema que vamos a poner en la mesa el día de hoy es la conformación de este grupo de coordinación para perseguir delitos electorales en el Estado, Marco. Existía, ¿no? Digo, finalmente es una fiscalía que tiene muchísimos años desde que se inventaron los órganos electorales presuntamente autónomos y luego autónomos, porque hay que decirlo, ya están conformados de una manera tal de que sería o es más complicado manejarlos, manipularlos. La fiscalía, como si desde el principio decían, es que es un órgano que va a ser represor y va en contra del enemigo del sistema. Hasta ahorita, Jorge, si le buscamos en una cárcel, en algún penal, si hay una persona metida en el bote por delitos electorales después de 25 o tantos o poquitos años que tienen, unos 20 por lo menos que tiene esa fiscalía, van a ser muchas. Y a nivel nacional también existe esa fiscalía, dentro de la Fiscalía General de la República también existe. Se presume que persiguen los delitos electorales, pero por la dificultad de configurarlos y pruebas y todo ese tipo de cosas, actúan muy poco. Lo hemos visto, lo más sonado en los últimos días es el caso de Jaime Rodríguez, el Bronco, que más parece un tema político o un tema de una venganza personal o un tema de estar cubriendo tanta ineficiencia en un gobierno con cortinas de humo que un tema de que realmente le hayas comprobado los delitos. Porque lo acusan de haber utilizado a 572 personas que cobraban en el gobierno del Estado para recaudar sus firmas. Y dijo el tribunal cuando decidió el tema, dice, por ser el responsable o sea, prácticamente por ser el gobernador, él es responsable de las 572 personas que tenía. O sea, yo me supongo que esas personas tenían un jefe de departamento y luego tenían no sé si un subdirector, luego un director, luego un subsecretario, luego un secretario. O sea, realmente para que lleguen hasta una persona por un delito de este tipo es bastante complicado. Que pueden ejercer presión, pues pueden ejercer presión como como lo hacen los gobiernos con los enemigos políticos. Lo hemos visto que persiguen a alcaldes o persiguen a diputados o persiguen a personajes que quieren ser candidatos con el objetivo de sacarlos de la jugada. Un claro ejemplo lo vemos en Carlos Cantú Rosas, que tiene exiliado 6-7 años y él sigue diciendo que es un tema político y los otros siguen diciendo que es un tema meramente policíaco, político o de proceso judicial. El tema de la Fiscalía Electoral o de esta nueva coordinación es algo muy viejo, que esperamos cumpla su función como debe de ser, que esperamos persiga realmente los delitos electorales. Y todo es bueno, todo lo que aporte a la democracia es bueno, siempre y cuando se utilice de una manera correcta y se utilice para hacer las cosas conforme lo marcan los códigos, las leyes electorales y todo lo que tenga que ver con la materia. Que hay quien comenta que puede ser utilizado también como un medio de presión en medio del proceso electoral, ¿no? Te lo decía hace rato, se usa la fiscalía, y hay muchos elementos que se pueden utilizar de mala manera si la sociedad no está vigilante, si la sociedad no está al pendiente de lo que ocurre en materia política. Los mismos partidos políticos pues deberían de trabajar más en perfeccionar nuestra democracia. Ellos trabajan conforme a sus intereses y finalmente saben que todo lo que se usa ahorita en su contra les puede beneficiar en 6 años, porque pueden ser ellos los próximos gobernantes o los próximos que tengan en sus manos las fiscalías con tantas coaliciones y tantas cosas que vemos en estos días. Gracias. Marco. Rogelio. Sí, Jorge, mira, la creación de este grupo interinstitucional, como le llaman ellos, pues no es ninguna novedad, ¿no? Mira,
hay, tanto en lo local como en lo federal, hay instancias competentes para investigar y perseguir los delitos electorales, que son las fiscalías especializadas precisamente que están dentro de la estructura de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República. Vaya, lo que están haciendo aquí pues es lo que hacen cada que hay un proceso electoral, ¿no? Unificar esfuerzos ambos gobiernos, pues más que nada, más para perseguir, sino es para prevenir los delitos electorales. Ahí están, si los analizas, ahí están involucrados todas las instancias, tanto en lo estatal como en lo federal, y bueno, pues buscan, como te decía, más que nada prevenir el delito electoral, porque si ocurre una infracción a la norma electoral, pues bueno, la instancia competente para denunciar y para integrar una carpeta de investigación, pues bueno, es la Fiscalía especializada en delitos electorales. Yo creo que, y a mí en lo personal me parece bien, o sea, todo esfuerzo que vaya encaminado a prevenir conductas que violenten ahí las normas electorales, pues es bueno, es sano. Yo creo que la prevención es la mejor estrategia que pueden hacer los gobiernos. Pero por otro lado, si nos vamos a la realidad de los hechos, pues son los mismos gobiernos los que están ahora sí que violentando impunemente las normas electorales. Lo vemos ahorita con la veda electoral que se deriva de la revocación de mandato. Pues estás viendo ahí al gobierno federal violentando impunemente ahí la disposición ahora sí, de hacer proselitismo electoral en estas fechas, promoviendo actos de gobierno impunemente, o sea, y el árbitro electoral, que es el INE y el YETAM, pues callados. Y el mejor ejemplo lo vemos con los famosos promocionales de López Obrador ahí, invitando a la ciudadanía a que voten a favor del que se quede, ¿verdad? El que no se vaya, o el que siga, no sé cómo lo especifican ahí en los espectaculares que están colocados en mayor parte del país. Entonces, esta es una violación y por ahí deberían empezar los gobiernos, en lugar de estar haciendo actos publicitarios como la creación de un grupo interinstitucional que bueno, es una contradicción, ¿no? Y también en lo local, pues también hacen lo mismo, hacen lo propio los panistas, el gobierno panista. Entonces, creo que son las mismas autoridades las que están ahora sí que violentando la norma que ellos, por un lado, invitan a respetar, y por el otro lado la violentan. Y son necesarios porque se supone que esta coordinación ya existe, ¿no? Sí, ya existe, de hecho existe la ley. Y bueno, y te digo, se acciona cada que hay un proceso electoral. O sea, esto lo vemos siempre. Y es bueno, es natural, es bueno que exista, porque te digo, ayuda a prevenir los delitos electorales. Pero a mí me hace ruido el hecho de que sean los mismos gobiernos los que terminen violentando esa disposición. Sería cuestión más mediática entonces la conformación de repente de estos grupos. Sí, yo lo veo así, coincido contigo, más que nada mediática, más que nada, digo, mal harían en no hacer nada, ¿verdad? O sea, pues por lo menos están dando una imagen de que están buscando prevenir conductas contrarias a la ley. Ok, gracias Rogelio. Mauricio. También coincido con Rogelio y con lo que comentabas hace un momento, que es mediático. A final de cuentas, el gran problema de este país es que hay impunidad. Entonces puede haber cientos de grupos de coordinación, cientos de fiscalías especializadas y fiscal especializado en atender los delitos o sea, realmente mientras no actúen y realmente castiguen y sancionen, pues no sirven de nada este tipo de grupos o de empresas públicas, de alguna manera, por llamarle de alguna manera, o empresas temporales, ¿no? Porque sí se dan solamente, pues precisamente en tiempos electorales. El problema es que pues solamente están ahí para hacer algo de ruido, porque elección tras elección, año tras año, vemos cómo se violentan algunas disposiciones que están en la ley electoral, y no se sanciona a nadie, y empezando por los gobernantes, por los mismos gobernantes. Lo comentaba Rogelio, ¿no? En el caso de el gobierno federal, están los anuncios, tanto en redes sociales como en los propios partidos, dando los logros del gobierno federal. Están esos espectaculares con la imagen del presidente, cuando es clara la violación a la ley, es claro, ahí está en la propia Constitución. Entonces, si no se castiga, entonces ¿para qué sirve que haya una coordinación o una fiscalía? En tiempos electorales vemos desde el más alto funcionario hasta el de menor nivel violando las leyes electorales, entregando despensas,
una serie de situaciones en los propios partidos y no se sanciona a nadie, solamente por cuestiones mediáticas, como el caso ahora del exgobernador de Nuevo León con el Bronco, que violentó la ley electoral, y ahora sí lo castigan y con toda severidad, pero a final de cuentas es algo mediático. Al rato le van a quitar 1, 2, 3, 4 delitos y va a salir de la cárcel, si no en un año, a lo mejor en 6, ya que salga el gobernador Samuel García. Entonces creo que mientras haya impunidad y realmente no se castiga a los verdaderos delincuentes electorales, a los que llaman mapaches, entonces no sirve de nada ese tipo de coordinaciones. Si es para prevenir, pues bueno, está bien, pero se me hace mucho ruido para decir vamos a tratar de prevenir, cuando, insisto, se viola de manera muy evidente algunas disposiciones electorales y no se sanciona a nadie. Que la ciudadanía de repente también no sabe ni siquiera cómo llegar o cómo hacer una denuncia en este tipo de situaciones, ¿no? Es correcto. A final de cuentas también no hay mucha difusión sobre ese tipo de situaciones. Un día antes de la elección o durante el periodo entre que terminan las campañas y es la jornada electoral, dan a conocer un teléfono que nunca contestan. Y es todo lo que dicen: denuncie el delito electoral, que no lo sorprendan, y los spots y todo ese tipo de las instituciones, y al final de cuentas no hay información sobre eso, a dónde denuncio. Hay gente que tiene enfrente de vecinos a las llamadas casas amigas, y lo quieren denunciar y no saben ni a dónde. O no se quieren meter en problemas, ¿no? ¿Para qué? Pues es vecino, yo vivo enfrente, ¿para qué me meto en broncas? Entonces, no le veo mucho caso si sigue habiendo impunidad. Y termina denunciando en redes sociales, al final de cuentas pues no pasa nada más queda en eso. Efectivamente. Hay que entender también, Jorge, que estas nuevas coordinaciones nacen precisamente por las nuevas formas de hacer o de organizar los procesos electorales. Hay que recordar que el INE ya tiene algunas facultades en los procesos electorales locales. Y se mezcla con el IETAM, y unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, y esto dificulta mucho al ciudadano dónde presentar una denuncia, en qué sentido, si es de fiscalización a dónde voy, o si es un tema de presión y coacción del voto a dónde, todo ese tipo de cosas. Estas coordinaciones precisamente por eso surgen, por eso nacen, pero no es nada nuevo, son simple y sencillamente acciones que se presume son para prevenir el delito electoral, que se presume, sigo insistiendo, porque realmente en los actores políticos no hay voluntad de hacer procesos electorales limpios. Lo decía Rogelio, lo vemos lo mismo en el gobierno federal que en el gobierno estatal, lo vemos igual en los gobiernos municipales, que también meten su cuchara y la meten hasta el fondo con el reparto de despensas, la creación de casas amigas, el pago de muchos operadores políticos que tú los ves y dices, bueno, ¿le pagas para promover el voto o lo pagas o le pagas? Digo, finalmente el municipio tiene que tener una estructura para su reparto y hacer bien las cosas en cuanto a los apoyos a la sociedad, pero lo hacen con una intención clara de gestionar votos, de promover votos e incluso de movilizar gente el día de la elección. Todo ese tipo de cosas están tipificadas como delitos y deberían de aplicarse las leyes conforme están estipuladas. Otra cosa es que esta ley electoral, o muchas de las leyes electorales, desde hace mucho yo las veo ya anticuadas. Creo que ya es tiempo de abrirnos de capa, y que si el presidente municipal es de Morena, que diga que soy de Morena y aquí está. Porque finalmente daría la cara por un partido y la gente sabría exactamente a qué partido castigar o a qué partido premiar de acuerdo a sus actos en el gobierno. Lo mismo los gobernadores, lo mismo el presidente de la República. Pero en toda esta simulación que todos sabemos de dónde, al final todos sabemos a qué obedece Morena, o a quién obedece Morena, a quién obedece el PAN estatal, a quién obedece Morena en el municipio. O sea, es mera simulación, o es una simulación que nos sale muy cara, porque finalmente los recursos públicos se utilizan para promover votos, se utilizan para dañar nuestra democracia.
no se aplican en donde tienen que aplicarse. Ojalá estas coordinaciones por fin tengan algo de seriedad, o por fin se apliquen y castiguen a quien tengan que castigar, o por lo menos que los exhiban, por lo menos que digan, hey, tu conducta es incorrecta y hay que a ver quién es el competente para castigarte en este u otro, por esta otra acción que has cometido, ¿no? Que a lo largo de tanto tiempo que se han estado haciendo las campañas de esta manera, la gente de repente lo deja pasar y ya lo ve como algo normal cuando se trata de un delito electoral. Es algo normal. Sí, sobre todo que, digo, a mí me parece que el problema está también en que hay mucho desconocimiento de la gente de lo que es un delito electoral, y creo que ahí también ha fallado la autoridad, porque debería haber una mayor campaña de orientación, sobre todo de educación, orientación a la sociedad, para que entienda la sociedad y que sepa cuándo se está cometiendo un delito electoral, cuándo un funcionario está incurriendo en una falta y que sea denunciable. Porque si no le dices a la gente, pues la gente, digo, no tiene obligación de saber de esas cuestiones, pero por lo menos tú como autoridad sí tienes obligación de explicarle de manera que lo entienda, que si un funcionario, no sé, te empieza a coaccionar o a repartir una despensa, a condicionar una despensa o no sé, lo que se configura un delito, pues bueno, que sepa en qué momento puede y a dónde puede ir a denunciar. Porque si no lo sabe la gente, pues lo ve como normal. Así es. Bueno, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos más con la mesa de análisis. Vive el carnaval de ofertas Foli, con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Foli. Si recibes una llamada de extorsión, cuelga. No des información, no entres en pánico, mantén la calma y cuelga. Rápidamente, ubica a tus familiares. Recuerda, el teléfono de emergencias es 911. Protección Civil, Victoria. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Bueno. Papá, estoy en la escuela sin dinero para comer algo. ¿Me mandas un spin de 100 pesos? Ándale, hija, te lo mando. Ya me llegó. Voy a Oxxo y a los tacos. Obtén tu tarjeta en Oxxo y baja la aplicación para hacer envíos o recibir pagos. Spin by Oxxo, tan fácil como suena. Para mayor información, consulta nuestra página de internet www.spinbyoxxo.com.mx. Compropago SAPI DCB es una sociedad que opera al amparo de la disposición octava transitoria de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. ¿Tuviste COVID? La COVID-19 puede dejar secuelas en corazón, pulmones, cerebro y presentar síntomas como dolor de cabeza, tos, insomnio, cansancio, cambios hormonales, depresión, entre otros. En Análisis Clínicos del Dr. Simi contamos con estudios para el diagnóstico y seguimiento. Revísate y ante la duda, asegura. No bajemos la guardia. Lunes, 10% de descuento en estudios individuales y de gabinete. Consulta a tu médico. Responsable QFB Israel Ponce. Cédula 4451-415 UNAM. Continúa con nosotros en la mesa de análisis y gracias a quien se comunica a través del número de WhatsApp. Tenemos por aquí un mensaje. Dice, yo difiero con Marco, la gente sí sabe dónde denunciar, pero no confía en las autoridades, dice la señora Juanita. Ignorantes no somos. No, yo no dije que fuéramos ignorantes. E incluso yo creo que qué bueno que sepan dónde denunciar, qué bueno que sepamos o que supiéramos todos dónde denunciar. Te insisto, es la confusión que generan las propias leyes, la confusión que han generado en el sistema político con estas nuevas formas de entrometer al INE y entrometer al IETAM en los asuntos, así sean elecciones federales o elecciones locales, crean mucha confusión. Y te insisto, o sea, finalmente las coordinaciones o estas fiscalías han servido de poco o de nada.
si le mides en cuánto presupuesto se les ha destinado a lo largo de todo el tiempo que tienen de existencia, con su efectividad o con los casos que han perseguido, generalmente yo creo que te ha de salir, no sé, al 100 veces más caro que en la persecución de los delitos del fuero común o del fuero federal, los normales que le pudiéramos, o los que están catalogados en los códigos, y que a veces no alcanza por meterle recursos a este tipo de instancias que no tienen mucha razón de ser. Dirán algunos, son temporales, pero pues el fiscal electoral ha de ganar su buena lana, así sean 8 o 10 meses, ha de llevar lo que unos 10 fiscales que pueden aplicar la ley en otros términos. Generalmente este tipo de asuntos no terminan aparte en nada. Termina siendo mediático todo, nada más. Las denuncias que se hacen sin ningún sustento, ocupan carpetas, ocupan personal, ocupan situaciones que finalmente no tienes tú o no tienen la capacidad de decir si se configura el delito o no se configura el delito con rapidez y con eficiencia. Realmente estas fiscalías, mientras no se tenga la voluntad de unos y otros, mientras no se tenga la voluntad del gobierno local, del gobierno federal, de que realmente existan y se apliquen de manera que funcione y le dé mayor certeza a los procesos electorales, no van a servir de nada. El gobierno federal, como lo decía Rogelio, comete sus violaciones, comete sus delitos electorales. Los gobiernos estatales lo hacen también, y los gobiernos municipales e incluso otros organismos autónomos caen en estos mismos supuestos de estar dentro de delitos electorales, cometiendo delitos electorales, y no pasa nada. ¿La desconfianza de la misma población? Más que desconfianza, yo creo que es el manejo político que se le da a las fiscalías. Si tú le entregas la fiscalía a un gobierno que tiene un origen de Morena, o le entregas la Fiscalía General de la República, o le entregas la Fiscalía Local a un gobierno que tiene origen del PAN, le estás prácticamente prestando, no sé, un arma para golpeo mediático a tus contrarios. Si se quieren meter a ese tema y lo quieren hacer realmente que funcione, lo primero que tienen que hacer es como inició este tipo de figuras, siendo órganos autónomos, órganos que nombre el Congreso a sugerencia de partidos políticos o a sugerencia de la misma ciudadanía, y que en esa autonomía empiece a funcionar la aplicación de la ley como debe de ser, sin fijarse en el origen del gobierno estatal, ni en el gobierno federal, ni en los gobiernos municipales, sino meramente en los códigos penales, de procedimientos penales que existen en el Estado, y para aplicarse conforme vayan dándose las características de cada delito, ¿no? Gracias, Marco. Nos dicen, todo es show, el funcionario Osiris era el encargado de delitos electorales y después ya era magistrado electoral. Pues es lo que opina la gente. Pues sí, eso es lo que genera esa desconfianza. La gente, tenemos que ser honestos, la gente no confía en las autoridades, sino nada más en las fiscalías especializadas en delitos electorales. La gente no confía en las agencias del Ministerio Público tampoco, las que se encargan de investigar los delitos del fuero común o fuero federal. Entonces considera una pérdida de tiempo, y ahí están las estadísticas o las investigaciones que nos revelan eso. Y en el caso del electoral también, porque pues la gente primero no sabe a dónde acudir, y lo segundo pues es que no confía en que vaya a terminar en algo, una denuncia menos de tipo electoral. Por lo general quienes denuncian delitos electorales son los mismos partidos políticos, o a veces el mismo gobierno actúa de oficio. Entonces, pero es raro el ciudadano que acude ante una fiscalía especializada a denunciar un delito electoral. Y eso propicia que al final de un proceso pues veamos que nadie terminó en prisión, vaya, 0 asuntos investigados ahí, o si hay 2, 3 asuntos, carpetas, pues no terminan, no llegando ante la instancia jurisdiccional, o sea, no hay una sentencia, vaya, al final de cuentas. Entonces, pues creo que lo único que hacen los gobiernos es cumplir con ese mandato constitucional y legal de tener una instancia electoral ahí para denunciar, pero fuera de eso no sirven de nada. Yo me quedo con eso de que no sirven para nada, o sea, porque finalmente no vemos, digamos, o alguien pudiera recordar un proceso electoral donde hubo, no sé, por lo menos 10 personas que cometieron un delito electoral y terminaron sentenciadas. Pues no, o sea, no lo hay. Entonces ese es el problema, o sea, la gente
Y te digo, insisto, una causa es que la gente no confía en esas instancias. Terminan gastando recursos nada más, este tipo de... En el caso del presidente, el presidente promovió leyes para que los delitos electorales fueran meritorios de cárcel, sin tocar baranda, como decimos acá en la calle, ¿no? Y resulta que él es uno de los principales violadores de esas leyes electorales con esta revocación de mandato y con los otros, incluso en otros procesos electorales. Lo has visto muy activo en sus mañaneras, lo has visto muy activo hoy están promocionando la inauguración de un aeropuerto cuando se supone que no deberían de hacer nada que tenga que ver con esa situación. Digo, es todo, como dice Rogelio, todo sigue siendo una simulación, todo sigue siendo parte de un show en el que lamentablemente caemos, pero al final no nos damos cuenta que nos sale bastante caro. Así es, Mauricio, en esto se convierte prácticamente en un show al final. Sí, efectivamente, y si no, que se pueden cambiar las leyes, como también lo hizo el presidente López Obrador, ¿no? Mandó a decirle a sus diputados que cambiaran ahí, que modificaran tantito la ley, que era de interpretación, y así de la noche a la mañana se hace un decreto y ya pueden hablar de lo que tenían prohibido o de lo que la Constitución dice que tienen prohibido. Así es que, ¿de qué sirve? Nada más para concluir con lo que señalaba la señora, si no nos tachen de ignorantes. No los estamos tachando a la ciudadanía de ignorantes, sino a las autoridades de opacas y de no hacer su trabajo con eficiencia, que a final de cuentas redunda en una confusión de la ciudadanía, que a veces no sabe si acudir aquí o si acudir allá por la misma confusión y opacidad de las autoridades. Sí, en eso termina al final de cuentas, en una confusión. Muchísimas gracias, Mauricio. Marco, gracias. Gracias, Jorge, y muchas gracias como siempre al auditorio. Rogelio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mauricio. En 5 palabras, delitos electorales siempre quedan impunes. Ahí está, lo escuchó usted. Muchísimas gracias a usted también por su sintonía de esta mesa de análisis hoy lunes. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio de información y también de análisis, a nombre de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, lo invitamos a que siga al pendiente de nuestra programación. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho. Hasta luego. Esta es